Muy buenas tardes, nos encontramos con Joel Avilés Leiva, historiador, ¿no es cierto? Porque estamos en 9 y 10 de julio, una batalla muy importante en la Guerra del Pacífico. Muy buenos días, gusto saludarlo. Buen día. Bueno, todos le decimos la batalla de la Concepción, pero al parecer es Concepción solamente porque así es el nombre del pueblo, ¿verdad? Claro, es una fecha importante en el país. Representa también el sacrificio del país en una situación puntual, coyuntural, de conflicto internacional con Perú y Bolivia. En este caso es un combate que se produce en la sierra peruana, en las montañas del Perú, del interior del Perú, estando Lima ocupada por el ejército chileno. Es decir, en las últimas etapas de la guerra, pero cuando aún hay resistencia de parte del ejército peruano, o los restos del ejército peruano. La mayoría de las personas que combate ahí son jóvenes, entonces también se recuerda también ese sacrificio de la juventud chilena en ese momento específico, y la ciudad se llama Concepción. Ya. Lo que pasa es que para la narrativa chilena, para hacer una diferencia con el Concepción que nosotros tenemos en el sur del Correcto, país, sí. se hace la diferencia y se le coloca combate de la Concepción. Ya. Pero en el Perú se conoce al pueblo como Concepción. Es un municipio, ¿cierto? Y está en ese territorio al interior, en las montañas. Correcto. Bueno, ahí estuvo peleando, ¿no es cierto?, el comandante Pinto Agüero, movilizado del Chacabuco de la Cuarta Compañía, ¿verdad? Bueno, el comandante Pinto Agüero era Marcial Pinto Agüero. Era en realidad el comandante de la unidad y estaba con el parte de la división. Lo que ocurre es que a medida que la guerra se va extendiendo y Chile ocupa ese territorio del interior, la división de más de 3.000 hombres se fue dividiendo en pequeños destacamentos para cubrir los pueblos del río Junín en el valle del Mantaro. Entonces, la posición que tenía la división donde estaba Pinto Agüero, en Huancayo, una de las ciudades importantes del sector, había dejado a retaguardia cubriendo la retirada, por si tenían que volver a Lima, a una división, a una compañía, en este caso de 99 hombres. Yeah. Pero en el transcurso de esta retirada se cambia a esta compañía e ingresa Ignacio Carrera Pinto, que es un teniente que es descendiente de héroes de la independencia, en este caso José Miguel Carrera y Francisco Antonio Pinto, que ambos fueron, uno fue presidente de la Junta de Gobierno en 1813, 1814, y el otro fue presidente de la República. Entonces era parte entonces de la élite del país, la élite política, de los que habían fundado el país. Y habían otros oficiales también que eran de rango menor, pero algunos también de la élite, por ejemplo Arturo Pérez Canto y Julio Montt Salamanca. Y Luis Cruz Martínez venía de una familia más humilde, de hecho la mamá lo había criado sola, ¿ya? Y tengo entendido que Luis Cruz Martínez también es oriundo de Molina. Claro, es oriundo de Molina, y cuando se conocen después en Chile las noticias del combate, hay una pelea entre Molina y Curicó, porque él estudió en el Liceo de Curicó, Yeah. y se hace un monumento a él en 1911, y la gente de Molina va a una delegación a decir que es de allá, no es de Curicó. Entonces, finalmente se le cambia la placa de héroe curicano a héroe ciudadano. Tienen que hacerlo todo en los días previos porque quedó esa pelea. Pero él era un joven estudiante, estaba en el liceo, muy estudioso, pero al momento de la guerra y al momento de conocerse el tema del combate naval de Iquique, él fue junto a miles de chilenos, sobre todo jóvenes, que se enrolaron para emular a Arturo Prat, a Carlos Condel y a toda esa generación de marinos que ese día 21 de mayo entraron en la historia. En general, ese fue el punto que hizo masiva y popular una guerra que hasta ese momento se veía lejana, se veía en el norte, que solo afectaba a las personas que vivían en el norte, los chilenos o los empresarios chilenos. Claro. Bueno, yo tengo entendido que esta masacre se produjo única y exclusivamente por
las tropas, o sea, no las tropas mismas, sino que fue por los mercenarios, fue por los ¿cómo le llamaban? Las montoneras. Los montoneros, ¿no es cierto?, que llegaron por miles a esta batalla. Bueno, lo que ocurre es que es una guerra y Chile está ocupando un país enemigo en el proceso de que los peruanos se pongan de acuerdo, elijan un liderazgo con el cual firmar la paz. Uh-huh. En ese sentido hubo generales que estaban peleando entre sí y aparte peleaban contra los chilenos. Chile había ocupado Lima y envió expediciones a tratar de contener a estas fuerzas irregulares, en el sentido de que eran civiles, muchos de ellos indígenas también, que peleaban con un elemento también base que eran ex soldados que habían peleado en las batallas anteriores del ejército peruano, que en la realidad ya no existía. Eran fuerzas irregulares. Entonces esta gente optó como oficiales, pero la gran masa eran mestizos, cholos, como se dice en el Perú, y comunidades indígenas. Entonces en el proceso en que Chile avanza, va a haber algunas expediciones, la expedición Letelier, por ejemplo, que va a ser bien punitiva y va a castigar de forma muy severa a estas poblaciones. Le va a requisar vacunos, le va a requisar las pocas propiedades o servicios que podían tener y también requisa elementos de la iglesia. La iglesia peruana va a leonar también a estas poblaciones que se vieron afectadas por la guerra, porque muchas de estas comunidades indígenas ni siquiera entendían lo que era Perú. Incluso muchos vivían todavía con una cultura muy similar a la época incaica o española hacendal. Entonces, cuando viene esta guerra, en realidad no la entienden. Pero sí se ven afectados cuando llega el ejército chileno, y el ejército chileno tiene que vivir de lo que hay del terreno. Y esos se van a sumar a estas fuerzas y van a hacer esta emboscada, que fue un ataque general a toda la línea chilena en retirada. Ya. O sea, no fueron de frente, sino que en realidad los pillaron de sorpresa, por así decirlo, ¿no es cierto?, a toda la compañía que estaba en la Concepción. Habían ciertos avisos de que podía ser. Hubo unos viajeros que iban a Lima, que se reunieron con Ignacio Carrera Pinto, que toma este lugar el día 5 de julio, y le avisan de que se están juntando montoneras que están diciendo que van a atacar. Yeah. Pero Carrera Pinto tiene una orden, que es parte de la ordenanza militar de la época. El artículo 21 de la ordenanza militar de la época señala que todo militar chileno que tenga orden de defender su puesto a toda costa lo hará. Entonces Carrera Pinto, por más que tuviese atisbo de que algo se venía y que preparó a su gente, 77 más unas mujeres también y un niño, que en general son 82 personas, no 77, ese otro mito también que hay que derribar. También había mujeres que en la primera parte de la guerra se les llamaba cantineras. Correcto. Y en la segunda parte se les llamó camaradas, que eran esposas de soldados, vestían uniformes, sabían cargar el fusil también, y hacían operaciones de logística, de apoyo, ¿cierto? Cargar los fusiles, cocinar, vendar a los heridos, daban todo también un sostenimiento emocional también a todos estos soldados, en su mayoría jóvenes, que estaban peleando miles de kilómetros lejos de Chile. Y esas son las personas las que van a defender esa posición, se van a ver atacados por 19 horas en un combate, esperando los refuerzos que nunca llegaron. Correcto, y bueno, tengo entendido que también, ¿no es cierto?, los montoneros no respetaron ni siquiera a las mujeres porque igual las mataron. Bueno, hubo escenas dramáticas, sangrientas, es una guerra. Se habían afectado también a las poblaciones indígenas también. Lo que hicieron ambos ejércitos fue vivir del terreno, del campo. Es decir, tomaban las posesiones que tenían los indígenas, en este caso la gran masa, o de la iglesia, y si no querían entregarlos voluntariamente se los quitaban de esta forma. Eso creó mucho resquemor hacia los chilenos también. Pero también está el caso de que oficiales peruanos también recurrían a lo mismo. Por eso se va a dar el caso de que al final de la guerra van a ser los propios hacendados peruanos los que le piden a los chilenos que derroten al general Cáceres, que era el que lideraba la resistencia. Son los propios peruanos que le piden a los chilenos finalmente que paren esto, porque ya la guerra no puede continuar. El país está devastado económicamente, socialmente, y los indígenas están a cargo de las haciendas y no las quieren devolver. Ese problema se va a dar después de la guerra.
Cáceres va a quedar como presidente y va a mandar al nuevo ejército peruano a masacrar a sus propios ex soldados indígenas. Porque finalmente Cáceres era un terrateniente y vuelve a su clase y tiene que pacificar a esta sierra que él mismo había ayudado a armar contra los chilenos. Correcto. Entonces Cáceres va a pasar a ser un héroe nacional, para muchos después en un villano. Correcto. Pero la mayor parte de la gente y los que atacan, claro, no se respetaron las leyes de la guerra. Es decir, hay mucho ritualismo, también cuando finalmente se mueren los últimos defensores chilenos, también hay actos barbáricos. E incluso hay testimonios de que se encontraron los cuerpos con rasgos de canibalismo, que se cortaron los genitales. A las mujeres chilenas las encontraron colgando de los árboles de la Plaza de la Concepción, con heridas, por supuesto, de muerte. Y entonces hay salvajismo propio de una guerra, pero en este caso se suman rituales que son propios de comunidades, en este caso indígenas, andinas. Correcto. Bueno, en realidad también el ejército peruano hay que destacar, ¿no es cierto?, que no tenían un buen armamento, o sea, no era muy moderno. Claro, pero como fue un combate cuerpo a cuerpo, en general los fusiles chilenos eran Gras, ¿ya? Entonces tenían una mayor cadencia de fuego, es decir, eran monotiros, se disparaba una vez, se cargaba, pero tenían una facilidad para sacar la bala, disparar, apuntar, disparar. Eran de pólvora negra y los peruanos eran de una tecnología inferior, ocuparon los Peabody. Pero en combate cuerpo a cuerpo eso aminora la diferencia entre un Gras que es a 1000 metros con efectividad, puede dar en el blanco, a 700 metros ya es 100% efectivo, con un Peabody que es 300 metros o 400 metros. Con efectividad, clara, y con cartucho de papel, que también era complicado. Entonces las grandes heridas que se provocaron, las grandes bajas, por el lado chileno fue por cuchillo, fue por machete, en general fue un combate cuerpo a cuerpo, y las bajas chilenas también, las bajas peruanas en este caso, también se da por la bayoneta chilena y el corvo. O sea, va a ser la última parte del combate de la Concepción, más que batalla, vamos a explicar también por qué la diferencia, se va a dar en un contexto de combate a cuchillo, arma blanca, porque las balas se terminan del bando chileno. Ya. Correcto. Bueno, ¿y cuál es la segunda etapa de esta? Fue cuerpo a cuerpo, fue el corvo, que le temían mucho, ¿no es cierto?, al corvo chileno. Y así fue el final de esta batalla de la Concepción. Claro, el combate de Concepción en una síntesis es una guarnición chilena en un pueblo rodeado por un cerro, ¿cierto? Que se ve atacada por una fuerza 10 veces superior. Son 1500 en realidad montoneros indígenas y unos 300 soldados peruanos con armamento moderno, atrasado comparado con el chileno, pero bueno, entonces van a sitiar el pueblo. Los chilenos van a colocar parapetos, van a colocar barricadas con lo que encontraron, y van a copar las 4 entradas de la plaza del pueblo. Correcto. Pero mientras avanzaba el combate, finalmente los chilenos van cayendo y se tienen que retirar al cuartel. Y de ahí van a salir varias veces. Y ahí van a ir muriendo los oficiales chilenos. En este caso Ignacio Carrera Pinto primero lo hieren, luego vuelve a salir, y van sucediéndose en el mando los siguientes oficiales. Julio Montt Salamanca estaba enfermo, él era de otra compañía, y estaba enfermo de la Concepción y no lo pudieron evacuar. Y él sale, como estaba débil, y combate todo las 19 horas hasta que cae también, finalmente. Entonces, la diferencia numérica es tal que los van copando. Hay incendios también, se quema el cuartel y los chilenos tienen que pasar a la iglesia. Correcto. Y desde ahí van destruyendo. Hay francotiradores también que van atacando desde los techos vecinos a los soldados chilenos que pasan por el patio. Entonces, finalmente lo que se encuentran, o los testigos y los últimos estudios también con croquis al respecto del cuartel, señala que adentro habían cerca de 40 cuerpos
Por tanto, más allá de la idea que nosotros podemos tener o por las pinturas que podamos revisar de un contexto en que no hay testigos chilenos vivos, solamente los que llegan posterior al combate, es que hay más de 40 cuerpos dentro del cuartel. Por lo tanto, la última etapa del combate se va a dar dentro de las salas del cuartel chileno y va a ser a cuchilla. Ya. O sea, y después, posteriormente, se fueron a la iglesia, ¿no es cierto? Y ahí quemaron la iglesia también y tuvieron que salir los chilenos. Claro, porque las etapas del combate van haciendo que los chilenos retrocedan y para acoparlo utilizan el fuego. Es algo de la muy primitivo, que el ser humano ocupa el fuego también en la guerra, y en este caso también para sacarlos y pudiesen exterminarlos afuera. En campo abierto y con Chile con más tropas, los chilenos siempre se impusieron a gran costo humano. Entonces ellos sabían que podían derrotar a guarniciones pequeñas, pero acosándolas dentro de recintos cerrados. O sea, en la sierra no se dieron combates a campo traviesa, salvo el de Pucará, el primero, del 5 de febrero de 1882, que ganan los chilenos, y el segundo va a ser la batalla de Huamachuco en 1883, un año después del combate de la Concepción, o del combate de Concepción, como se dice en Perú. Y ahí los chilenos, 1700 chilenos, van a vencer a 3500 peruanos. Y los 1700 chilenos, la mayoría eran jóvenes, pero que tenían mejor instrucción, tenían mejor armamento, tenían una caballería que estaba aprobada en combate. Entonces, cuando los peruanos van ganando y están celebrando, echan las campanas de Huamachuco, empiezan a sonar porque va a ganar. Los chilenos sacan la caballería, ataca, y eso da tiempo para que la infantería que se estaba replegando saque la bayoneta y avancen. Y a los peruanos se le acabaron las balas y no tenían bayoneta. Entonces, la diferencia, ahí se vio la diferencia en técnica de combate, en entrenamiento del soldado chileno versus un miliciano peruano o un soldado peruano, pero que no tenía la instrucción necesaria como para llevar un combate de hora. Y están los estudios de un historiador francés, por ejemplo, Michel Cluny, que tiene un ensayo que se llama Atacama, se publicó como el 2003 en París, y él hace un cálculo de que el ejército peruano solo tenía un aguante en horario, o sea, de combate de 2 horas a 3 horas. Y el ejército chileno tenía un aguante de más de 7 horas de combate. ¿Ya? Fortaleza física, logística, ¿cierto? Uso de armamento, uso de las 3 armas. Educación. Una oficialidad que tenía una escuela militar. En cambio, los otros seguían también a liderazgos puntuales de generales. Pero en tema de la guerra del Pacífico, lo que gana la guerra, aparte del armamento, es el elemento humano. Sí, la garantía del chileno. Y la logística que Chile pudo desplegar a diferencia de su enemigo. Pero para terminar, el combate de la Concepción se recuerda en Chile por el heroísmo de sus ciudadanos. En su mayoría fueron jóvenes los que murieron allí. Y desde entonces se recuerda como el Día de la Bandera. Ha pasado por varios procesos, ¿cierto? Entonces, tanto el mundo militar como también el mundo civil, que es el que gana la guerra del Pacífico, porque debemos recordar que el 90% de los que ganan la guerra del Pacífico, los que van a combatir, son civiles, que no tenían instrucción militar, y que el pequeño ejército los instruye y se gana la guerra. Y así también la Marina, no eran la mayoría profesionales, excepto la oficialidad. Entonces es un triunfo ciudadano que se recuerda por su valor, por su heroísmo y porque no se rindieron. Por tanto, también se ha visto como un tema de resiliencia, de cómo el chileno, cuando enfrenta catástrofes naturales, o en este caso una catástrofe, una tragedia como es una guerra, una tragedia humana, porque al final es una derrota para toda la humanidad, logran superar sus miedos y logran vencer en un escenario que se veía completamente oscuro. Y que nunca fue arriada la bandera
Claro, y es por eso que los colegios, la educación ha tomado ese aspecto también, más allá de lo militar, sino que también en los colegios también se hace el juramento del estudiante, que también muchos lo hicimos también. Entonces, esto va más allá de lo militar, sino que va también de la mano de la identidad país. De decir que el chileno tiene una historia y que esa historia a veces prevalece cuando hay momentos en que tenemos que visualizar o presentarnos con valentía frente a hitos que nos presenta la vida. Correcto, entonces después de esto, ¿no es cierto?, tenemos que darles las gracias a Luis Cruz Martínez, Julio Montt, Arturo Pérez Cantó, Ignacio de la Carrera, que fueron héroes en ese momento. Fueron y siguen siendo héroes, y también la tropa que también es como poco mencionada, jóvenes común y corriente, liceanos, campesinos, pescadores, y las mujeres y los niños que también murieron en ese combate. También había un niño de 5 años, y hay una investigación pendiente que se está llevando a cabo hoy en día para saber quiénes eran estas mujeres. Se sabe que al menos una de estas mujeres era peruana, que se había enamorado de un soldado chileno. Así que eso también, más que los 77 de Concepción, o de la Concepción, como lo conocemos nosotros, deberíamos hablar de los 82 hombres, mujeres y niños que murieron el 9 y 10 de julio, domingo y lunes, 9 y 10 de julio de 1882. Bien, bueno, este ha sido un homenaje de Canal 5, ¿no es cierto?, a los héroes de la Concepción. Y a la nación chilena. Muchas gracias.